La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló que la disminución de los vientos ha permitido a las aeronaves de extinción avanzar en la lucha contra los incendios, especialmente en las áreas como Hollywood y Studio City. Estamos volando uno en Los Ángeles, gracias a nuestros socorristas que esperaron entre las llamas, sacaron a las personas de los automóviles y las pusieron a salvo sin importar cuán peligroso fuera. Y gracias a todos los que prestaron atención a nuestras advertencias de evacuar esta noche. Es posible que más personas reciban órdenes de evacuación y si lo hacen, por favor salga inmediatamente. Más de 11.000 hectáreas y 2.000 viviendas se han consumido, por lo que las autoridades han reforzado las labores de evacuación de miles de residentes. Hemos experimentado una tremenda tragedia aquí en nuestra comunidad. Hasta la fecha tenemos más de 100.000 personas bajo evacuación obligatoria. 5 personas han muerto y luego tenemos cerca de otras 100.000 personas a las que se les ha advertido que evacúen porque están en la zona de peligro. El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles apuntó que espera refuerzos de estados vecinos como Arizona y Nevada, un respaldo crucial para contener los 5 incendios activos en la región. Aún no estamos fuera de peligro. Lo que podemos hacer ahora es enfocarnos en nuestro ataque aéreo. Esos helicópteros y apoyo aéreo realmente hacen la diferencia para detener el incendio de Sunset. El incendio de Palisades todavía tiene un 0% de contención. La gente está trabajando muy duro en esto. No hemos visto algo así nunca antes. Los organismos de emergencia y las autoridades locales siguen trabajando para contener las llamas. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba. Luego de varios retrasos desde que fuera hallado culpable en mayo del año pasado por 12 jurados civiles, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en comparecencia virtual fue sentenciado a libertad incondicional, es decir, sin ninguna condición excepto el estigma de ser convicto por 34 cargos criminales por falsificación de registros al encubrir el pago de una estrella porno durante su campaña de 2016. La sentencia es simbólica, pero lo convierte en el primer presidente en llegar a la Casa Blanca con antecedentes penales. La sentencia no incluye servir tiempo en la cárcel, ni multa, ni servicio comunitario, ni reportarse, ni limita que pueda salir del país. Esto sucede luego de que el equipo defensor de Trump, encabezado por Todd Blanche, pidiera al Tribunal Supremo de Estados Unidos que interviniera bajo el argumento de que Trump goza de inmunidad presidencial durante sus funciones oficiales. En junio del año pasado, la Corte Suprema había ampliado los límites de inmunidad presidencial, pero la noche del jueves rechazó suspender la sentencia. El juez Juan Merchan ya se había negado en repetidas ocasiones a suspender la sentencia y rechazó el argumento de que encubrir estos registros fiscales sean funciones oficiales. La defensa de Trump ahora podrá iniciar un proceso de apelación normal en un tribunal de apelaciones. El presidente electo ha dicho que esto es una cacería de brujas, que es inocente y que nunca debió pasar. Nicolás Maduro llegó minutos antes del mediodía a la Asamblea Nacional de Venezuela para tomar juramento como presidente para un tercer periodo. Lo hizo acompañado de su tren ministerial. Venezuela suspendió los vuelos comerciales y privados hacia Colombia y la frontera con ese país está cerrada. El oficialismo alega que se defiende de una conspiración internacional. En las últimas horas llegaron al país el presidente de la Duma, Rusia, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para asistir a esta ceremonia. Otros gobiernos como México, Brasil y Colombia enviaron delegados, mientras que la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica se negaron a asistir porque han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente. El centro de Caracas está vigilado por policías y militares, las calles bloqueadas y tarimas instaladas para un concierto para celebrar esta investidura. En minutos se espera también que María Corina Machado explique qué fue lo que pasó la tarde de ayer. Su comando de campaña denunció que fue interceptada por hombres en moto que la derribaron de esa motocicleta en la que se trasladaba y denunció también Machado que estuvo temporalmente secuestrada y luego liberada. Aclaró que se encuentra en un lugar seguro. El gobierno niega esta versión y la acusa de una estrategia para distraer la atención. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Telearuba.